Hola a todos, nuevamente aquí Leonardo Dorador y este es un video bastante breve, lo reconozco, eh, que está asociado a enfoque respecto a estimar el ángulo de fricción interna en enrocados para diferentes rangos de niveles de confinamiento. Este es un tema que me apasiona muchísimo, ya que despertó mucho mi interés en estudiar este tipo de tópicos, ¿cierto? En enrocado, en materiales granulares gruesos. Y bueno, vamos a comenzar. Es bastante breve, pero espero que les sea de mucho interés y agrado. Aquí se van a presentar 6 gráficos que todos están asociados a lo que quizá ustedes conozcan, si es que han trabajado en este tipo de estudios, ¿cierto? Que es el abaco elipse, que bueno, ustedes lo escriben en Google y lo van a encontrar en cientos de miles de sitios, ¿cierto? Bueno, no sé si tanto. Ya, pero el punto es de que todo hay una historia detrás de lo que es LIPS, eso es lo que quiero llegar, ¿ya? Entonces espero que también explicar con un cierto detalle, ¿ya? Para que así se pueda entender el contexto y puedan aplicar correctamente estos gráficos. Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Primero, es necesario mencionar la figura de Raúl Marsal, un destacado investigador que fue argentino, fue alumno de Casagrande y hizo su carrera profesional bueno, en realidad académica, en México, en la UNAM. De hecho, una de las cosas que más se destaca de Raúl Marsal es que desarrolló un aparato triaxial gigante, gigante o de gran dimensión, de 1 metro de diámetro con 1,8 metros de altura, que de hecho es análogo a lo que se desarrolló, por ejemplo, en IDM y en muchos otros países. Bueno, no sé si muchos, pero en ciertos países también existen aparatos gigantes, ¿ya? En otro video pues, estaré explicando más en detalle estos aparatos, dónde se encuentran, etcétera, ¿ya? Pero el punto es el siguiente, Marsal en la década de los 60 lo creó, ¿cierto? Se le entregaron fondos, ¿ya? Porque en ese tiempo se estaban estudiando las presas de México, ¿ya? El Infiernillo y varias más. Y el punto es de que Marsal publica en el año 67 un paper en el Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, donde presenta este gráfico que es muy muy interesante, ya que como ustedes saben el ángulo de fricción interna, hablando de manera muy básica, en materiales granulares uno lo busca en libros y encuentra siempre valores constantes. Por ejemplo, arena suelta 35 grados, grava 38 grados, enrocado 40 grados. O sea, valores constantes que sirven, de hecho sirven bastante, pero de manera muy práctica, cuando uno quiere realizar un cálculo bien aproximado, ¿cierto? Un análisis de estabilidad muy, muy simple, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno empieza ya a estudiar o aplicar o a trabajar con geotecnia asociada a proyectos un poco más sofisticados, con mayor envergadura, debe conocer muy bien las propiedades, especialmente las propiedades geomecánicas del enrocado. ¿Qué es lo que ocurrió? Es de que Marsal con el Triaxel gigante, ¿cierto? Realizó muchos ensayos y se dio cuenta de lo siguiente, bueno, de muchas cosas logró capturar, tiene muchos papers, su documentación, ¿ya? Pero algo interesante fue este gráfico, el cual mostraba que había una caída en este caso, es la razón de los esfuerzos principales en sigma 1, sigma 3, que es proporcional al ángulo de fricción interna máximo, en la cual disminuía, o sea, quiere decir que el ángulo de fricción disminuye respecto a los esfuerzos confinantes de la probeta. Obviamente también hay un efecto de la saturación, de hecho eso era lo que él también más quería mostrar, que era diferente una probeta seca o parcialmente saturada a una saturada, ¿ya? En esos tiempos todavía no estaba muy claro eso, ¿ya? Pero el punto que ahí demuestra que el efecto de la saturación hace que disminuya, por ejemplo, en este caso la resistencia al corte, pero ¿cuál fue lo interesante? Es que mostró que efectivamente el ángulo de fricción interna máximo disminuye para mayores esfuerzos de confinamiento. Y eso ahí fue capaz de relacionarlo o sea, la analogía es de que al final la dilatancia que siempre existe cuando uno compacta un material, ¿cierto?
se pierde a altas presiones o a medianas a altas presiones. Y lo segundo que aparece es que él se dio cuenta que lo que ocurría era de que aparecía este fenómeno de la rotura de partículas, en la cual una cierta cantidad de partículas se rompía a lo largo de la aplicación de los esfuerzos desviadores, principalmente en la etapa de corte del ensayo. Entonces, eso fue algo muy interesante, se publicó el año 67. Todo esto aparece la agua del EPS, el año 70, y que yo lo encuentro algo bien, bien interesante. Bueno, nunca me hubiese gustado haberle preguntado a Lev si se inspiró en el gráfico de Marsal, porque él lo que hace es muy práctico. Este gráfico es muy práctico porque es lo que requieren especialmente los ingenieros. Un ábaco donde aparezca el ángulo de fricción y pueda y rápidamente estimar el parámetro que requiere, ¿cierto? Respecto a los esfuerzos normales en este caso. Entonces de hecho coloca más de la mitad de los datos son de Marsal, ¿ya? Tanto de publicaciones, principalmente de las publicaciones que hizo el año 65, que es el informe que Marsal presentó a la Comisión Federal de Electricidad, que era en el fondo la institución que le entregó los fondos, ¿cierto? Para investigar y construir ese triaxel gigante. ¿Qué es lo que ocurre? Es de que además, él incluye muchos datos que eran de Estados Unidos, ya de diferentes instituciones, coloca todo esto y se da cuenta de que hay cierta tendencia en la cual, claro, efectivamente la anguloflexión interna disminuye para esos rangos de niveles de presiones normales. En general, propone tres bandas, o envolvente, mejor dicho, envolvente de alta resistencia, mediana y baja. Y la diferencia son 10 grados. Y eso es un valor, es algo muy importante tener en cuenta, ya que la resistencia de las partículas, si ustedes la empiezan a analizar, siempre es mayor a 60 megapascales, aproximadamente, ya uno podría estar discutiendo, respecto a ese envolvente de baja resistencia. O sea, quiere decir que estos enrocados igual eran medio de mediana a alta resistencia, ¿ya? O sea, para él la primera indicación es de que usted no, o sea, uno no puede utilizar enrocado de baja o con resistencia de partículas que no es muy alta. Eso es lo que quiero llegar. Por ejemplo, respecto a, por ejemplo, partículas con una resistencia a la compresión uniaxial de 50 megapascales. Uno no puede utilizar estos abacos porque no están hechos para esto. Estos abacos están hechos para enrocado de alta resistencia o mediana resistencia, ¿ya? Bueno, entonces lo que quiso hacer Leps es proponer algo práctico que no existía en ese momento. Y esa fue la clave de Leps. Además que Leps era bien reconocido, o sea, en Estados Unidos fue un gran ingeniero. Entonces, gracias a esto es que se popularizó y hizo que hiciera más fácil el diseño de al utilizar enrocado, ¿cierto? En proyectos de ingeniería. ¿Qué es lo que ocurre? Luego del EPS, yo al menos, o sea, no conozco gráficos que hayan actualizado así, tal cual, esa tendencia, excepto algunos del año 85, creo que algo así como unos autores que se llaman Sara y Popovic, algo así, y algunos otros más, pero eran en las cuales presentaban ensayos de corte directo. Hay no sé si uno de esos papers también hicieron un compendio como de cientos de ensayos de corte directo, donde también se muestra esa caída de enrocados del ángulo de fricción interna máximo respecto a esfuerzos normales. Pero, pero no, tampoco era con mucho detalle, ¿ya? Y hasta que aparece Indrayana, que para mí es uno de los exponentes, de los mayores exponentes en la geotecnia, bueno, hablando de materiales granulares, enrocados y ese tipo de cosas, quizá del mundo. O sea, es una persona, o sea, lo conocí quizá alguna vez, lo habré visto, pero el punto es de que, no, él presentó este paper el año 93 y la gracia es que propuso una envolvente más baja. Bueno, fue algo bastante lógico, ya que algunos pocos ensayos que presentó en ese paper estaban bajo la envolvente de baja resistencia del EPS. Entonces, ¿qué hizo? Voy a proponer una envolvente más baja. Y ahí bajó unos 4 grados aproximadamente. Y eso fue todo porque es paralela, ¿cierto? A la tendencia del EPS. Lo interesante es de que yo cada vez estoy más convencido que Lipse sí habrá analizado muy bien esa recta, ¿no? Esa línea, porque después ustedes se van a dar cuenta que
que es como la mejor tendencia que pudo haber él propuesto. O sea, en eso sí yo lo reconozco. No, fue lo mejor que pudo haber hecho respecto a esos datos que existían en el año 70. ¿Ya? Así que bueno, Indarana que propuso esa fue su contribución, ¿cierto? Luego de eso, yo también hice con colegas, ¿cierto?, de Canadá, una compilación de bastantes datos que se habían desarrollado con el Excel gigante de IBM, que, bueno, fue desarrollado por una serie de profesionales y liderado por el profesor Ramón Verdugo, que es de Chile, muy destacado en geotecnia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que apareció mucho más datos. Entonces, bueno, qué lo que hice en realidad fue simplemente colocar esos datos, ¿cierto? De diferentes autores, ahí están todos listados, se colocan y uno se da cuenta que al final, bueno, lo que ocurría es que muchos de los ensayos de IBM estaban asociados a materiales que iban a estar sometidos a muy alto esfuerzo. Entonces, ¿qué implicaba? De que si se fijan, la nube de puntos está muy hacia la derecha, ¿cierto? Y al final uno se da cuenta que el EPS, de hecho, prácticamente todos los puntos están dentro de la banda del EPS. Incluso hay unos pocos que están por sobre, o sea, que resiste más el material. Que también eso es algo interesante. Pero es difícil extrapolarlo a mayores esfuerzos respecto a lo que hay. ¿Ya? Así que bueno, eso fue un poco para complementar, ¿cierto? Todo lo que se había hecho. Y luego otra nueva contribución fue la de Carlos Valle y compañía, en las cuales, también considerando solamente enrocados, propuso otra envolvente de baja resistencia, pero que tiene una tendencia diferente. Y eso fue algo también interesante, ya que LEPS, el único pero que tuvo, si volvemos acá, de hecho vamos a ver si se puede. No, no se puede, no puedo. Ya, para la próxima, no sé si se acuerdan del agua de LEPS. Abajo de esfuerzo no habían puntos en el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él consideró tendencia, ¿cierto? Pero la tendencia de la envolvente baja resistencia no tenía datos. O sea, él la hizo igual, la hizo paralela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, si ustedes empiezan a analizar, se van a dar cuenta que es posible optimizar esa envolvente y esa es la gracia de por qué este paper de Ovalle y et al. Es muy interesante y contribuye. ¿Ya? Así que claro, por supuesto lo pueden utilizar. Así que optimiza, ¿cierto?, la envolvente y hace de que usted pueda utilizar valores de ángulo de fricción interna un poco mayores. Y bueno, continuando, este último enfoque que quería mostrarle es el de Murphy del año 70, que fue un alumno de doctorado de Basic, ya en Estados Unidos, que la gracia de él es de que ensayó probetas muy pequeñas de arena que están compuestas de diferentes mineralogías. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Realizó ensayos de triaxiales a diferentes niveles de esfuerzo. Entonces ahí demostró que existe una correlación, pero una altísima correlación respecto a la mineralogía, respecto a cuánto va disminuyendo el ángulo de fricción interna del material. O sea, esto fue algo muy categórico, ¿cierto? Para mostrar la importancia de la mineralogía en los materiales granulares, pero siempre y cuando estén sometidos a alto esfuerzo. Entonces, usted, por ejemplo, este gráfico lo pueden utilizar como un nexo. Por ejemplo, si tienen LEPS y obtienen ciertos valores, pero necesitan obtener o estimar valores de ángulo de fricción interna quizás mayores, pueden usar este nexo de Murphy, pero orientado desde la mineralogía. Entonces es algo bien interesante y entretenido también. Bueno, y terminando, empezando a terminar el video, ¿cierto? Esta es una recomendación de criterio de resistencia al corte. Bueno, obviamente toda esta recomendación ustedes siempre deben utilizarla con cierto criterio, cierto juicio, ¿ya? Lo primero es de que si ustedes tienen rango de esfuerzo normal entre 1 kilo centímetro cuadrado hasta no lo sé, hasta cuánto puede ser, hasta 20 kilos centímetro cuadrado, por ejemplo, o quizás un poco más, siempre ahí uno va a estar hablando del rango de ELIPS, ¿cierto? Pero a bajo esfuerzo uno puede utilizar quizás las ecuaciones de Barton y Jaensley del año 81, si no estoy equivocado,
y que, bueno, no las presento en este video, las voy a presentar en un futuro, que de hecho están calibradas esas ecuaciones con los gráficos, con los resultados de Marsalis y con el lado Euler, ¿ya? Pero bueno, está eso. ¿Y qué pasa a muy alto esfuerzo? Pueden ir, tomar la mineralogía, ¿cierto? E integrarla, ¿cierto? Y considerarla tal que puedan integrar y puedan, de hecho, incluso obtener esta rama, o no sé cómo llamarlo, esta variación del ángulo de fricción interna máximo en enrocado para todos los niveles de esfuerzo de confinamiento, ¿ya? O mejor dicho, esfuerzo normal efectivo. Así que es un poco lo que quería mostrarles, que creo que algo bien, bien práctico, ya que lo tengan en cuenta. Y obviamente no, la idea es no utilizar el ángulo de fricción interna enrocado de 40 grados, ¿cierto? Que el que, como les comentaba, se utiliza o se recomienda el libro, ¿ya? Esos son valores prácticos, ¿ya? Que uno a veces requiere un valor práctico, 40 grados, está bien, pero cuando tienen que diseñar, por ejemplo, tienen una presa de enrocado, obviamente tienen que considerar estos enfoques, ¿cierto? Y tratar de estimar de la mejor manera posible el ángulo de fricción interna máximo efectivo. Aquí se encuentra la referencia de los diferentes, de los papers y documentos que han sido citados. Y quería también realizar algo de propaganda, ¿no es cierto? Este es el EG Trainee que, como comentaba en un video anterior, es una modalidad que es personalizada en la cual se le da confianza a tanto estudiantes o ingenieros recién titulados o egresados para buscar trabajo, especialmente en estos temas afines a la geotecnia. Eh, este es, eh, este es el primer, se podría decir, ¿cuál es, versión de este programa que está enfocado en geomecánica y dura 12 semanas. Ya estamos, ya varios grupos se han ido tomándolo, ¿cierto? Tenemos muy interesantes feedback, muy buenos. Y incluso lo seguimos mejorando, ¿ya? También con feedback también de alumnos. Se enfoca principalmente en estabilidad de taludes. Ese es como el enfoque fuerte y caracterización geotécnica y geomecánica. Así que bueno, si es que están interesados pueden ir a realizar mayores consultas o pedir el brochure, ¿cierto?, de este programa al email info@roysciences.com. Así es que eso principalmente. Y bueno, y despedirme. Así es que espero que tengan un muy buen tiempo, ¿cierto? Espero que este video haya sido de su entero agrado, de su gusto, y por supuesto cualquier comentario técnico lo pueden realizar acá en el video, ¿cierto? Acá en YouTube, o incluso generar mayor discusión, porque estos son temas muy interesantes que están totalmente abiertos, ¿ya? Así es que espero que despierte el mayor interés hacia ustedes sobre estos temas de materiales granulares gruesos. Ya, los dejo y que estén muy bien. Hasta pronto.